damas, a todos me dirijo esta noche. El propósito de esta plática es saber algo sobre sí mismo, sobre los misterios de la vida y de la muerte. Los científicos quieren conocer el origen de la vida, pero en realidad de verdad no es posible que sepan nada sobre el origen de la vida sin antes haber conocido el enigma de la muerte. Ver a un ser querido en medio de la sala, metido entre un féretro, no es haber conocido el misterio de la muerte. Ciertamente la muerte tiene una honda significación. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar esta noche. Quien llegue a conocer los misterios de la muerte, conocerá el origen de la vida. Porque la vida y la muerte se hallan plenamente asociadas. Si el germen no muere, la planta no nace. Si la bellota no muriera, la encina no nacería. La muerte y la vida se hallan íntimamente asociadas, relacionadas. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Al final de la plática habrá preguntas, y entonces los que quieran preguntar podrán hacerlo con la más entera libertad. Antes no es posible porque estamos desarrollando tan solo el tema. Concluido el tema, queda abierta la discusión. Obviamente, si queremos saber algo sobre el enigma de la muerte, se necesita primero que todo saber qué somos. Solo así podremos saber algo sobre la muerte. El cuerpo físico no es todo. Un cuerpo de carne y hueso está formado por órganos. Por eso se le denomina organismo. Los órganos, a su vez, se componen de células. Las células están compuestas por moléculas y las moléculas por átomos. Y si fracturamos un átomo cualquiera, liberamos energía. Así que en última síntesis, el cuerpo queda reducido a energía atómica. Pero ¿qué hay en el fondo de esa energía humana? ¿Qué es lo que existe realmente en el fondo del organismo? Se necesitaría inventar algún aparato para saber qué es lo que existe en el fondo vital orgánico. Los científicos conocen la mecánica de la célula viva, pero ¿qué saben del fondo vital? Hemos visto que juegan con la mecánica de la célula, pero nada saben sobre el fondo vital de la célula viva. Hacen injertos magníficos, lo suficiente buenos como para describir la verdadera originalidad de los frutos, y que tienen frutos producto del adulterio, absurdo, pero para ellos eso es una gran ciencia. Hacen trasplantes, hacen inseminaciones artificiales, etcétera. Pero eso no es jugar con la vida. Eso es jugar con la mecánica de los fenómenos, jugar con lo que está hecho. Ellos no son capaces de hacer ni siquiera un simple germen vegetal que pudiera germinar. Se han inventado aviones atómicos maravillosos,
maravillosos, ya los hay, cargados con bombas explosivas. Se han inventado submarinos atómicos, cohetes que viajan a la luna, etcétera. Pero hasta ahora no han sido capaces los hombres de ciencia de inventar un germen vegetal capaz de reproducirse. No se conoce tal germen. Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, logró crear la célula, una célula artificial, pero fue una célula muerta, nunca tuvo vida. Sin embargo, los materialistas creen que se la saben todas, se han convertido en pontífices de la materia, pero nada saben sobre la materia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Teorías se abundan por montones, pero ¿qué se sabe en realidad de verdad sobre la materia o sobre las leyes que ciertamente la rigen? Nada. Así que en el fondo del organismo tiene que existir algo. Existe el cuerpo vital. En Rusia los científicos inventaron un aparato para ver el cuerpo vital y ya lo tienen fotografiado, de manera que se ha llegado a la conclusión de que el organismo no es pura química ni pura física, hay algo más. Y ya se fotografió el cuerpo vital. Se le ha dado un nombre, se le ha llamado el cuerpo bioplástico. Claro, el orgullo es muy grande, creen los científicos rusos que ellos lo descubrieron, pero no se dan cuenta de que en la India se viene hablando del cuerpo vital hace muchos siglos. Se le llama el Lingam Sarira. Sin el cuerpo vital ningún cuerpo orgánico podría existir. Si a una persona nosotros le extraemos el cuerpo vital, esa persona muere inevitablemente. En cierta ocasión un medio de espírita, en estado de trance, proyectó su cuerpo vital a cierta distancia. Un periodista que se hallaba allí presente, al ver aquel cuerpo vital frente al medio, quiso cerciorarse de si esto era una realidad o una simple fantasía. Sacó su pistola y disparó contra aquel fantasma. El resultado fue fatal. La bala apareció en el cuerpo del medio, exactamente en el corazón. Murió el infeliz en el experimento. Claro, el periodista tuvo que haber sido enjuiciado por asesinato. Es un hecho. Así que ha quedado completamente demostrado que sin el cuerpo vital el organismo físico no puede existir. ¿Cómo podría existir? El cuerpo vital se dice que tiene 4 éteres. El éter químico que sirve de agente a todas las funciones bioquímicas del organismo. El éter luminoso, el éter de vida, que se relaciona con los procesos de la reproducción de la raza. El éter luminoso está relacionado con las calorías y las percepciones. Y el éter reflector, que sirve de instrumento a la imaginación y a la voluntad. Los científicos en Rusia no les quedó más remedio que aceptar el cuerpo vital, aunque tuvieron que bautizarlo con otro nombre. Así es el orgullo, pero lo aceptaron. Ante los hechos no les quedó más remedio que rendirse, porque hechos son hechos. Se le ha podido fotografiar en relación directa con los órganos. Se le ha podido fotografiar separado de los órganos. Cada una de sus partes está siendo fotografiada y estudiada. Así que el cuerpo físico está penetrado por un cuerpo vital que es el asiento de la vida orgánica. Más allá del cuerpo vital existe otra cosa. ¿Qué será?
el ego. ¿Y qué cosa es el ego? O el yo. Es un manojo de pasiones, deseos, odios, rencores, ambiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, lo más digno que tenemos nosotros dentro de sí mismos, lo más decente, la esencia misma de nuestro ser, está enfrascada, embotellada entre el ego, entre el yo de la psicología. Cuando uno golpea una puerta, le preguntan, ¿quién es? Y uno responde, yo. Pero bueno, ¿y qué cosa es ese yo? Repito, es una suma de odios, rencores, envidias, apetencias, temores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el ego, el yo. La conciencia normalmente, repito, está enfrascada en el ego. Por ese motivo está dormida, inconsciente. Esto significa que todos los seres humanos tienen la conciencia dormida. Andan por las calles como sonámbulos. Creen que están despiertos, mas sueñan. Las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar, pero no enseñan cómo. He ahí lo grave. La gente supone que sí están despiertos, pero eso no es cierto. Están dormidas. A ustedes les hará extraño que les digamos aquí que están dormidos. Ustedes están seguros de que están despiertos, y al decírseles que duermen, están inconscientes, posiblemente les sonará esto como algo fantástico, como algo que nunca habían oído, algo extraño, porque se creen despiertos. Si ustedes estuvieran despiertos, podrían ver el cuerpo vital de que he hablado y conocerían directamente por sí mismos los misterios de la vida y de la muerte. No necesitaría estarles yo explicando lo que son esos misterios. Para ustedes tales misterios serían algo palpable, algo que podrían ver, oír, tocar, una cruda realidad. Pero no, esos misterios los desconocen porque están dormidos. Si alguien despierta la conciencia, conoce los misterios de la vida y de la muerte. Cuando la conciencia se despierta, aflora en nosotros la flor de la inteligencia, es decir, la intuición. La intuición contiene en sí misma nuestros 5 sentidos: ver, oír, tocar y palpar y oler, y 7 más. Es decir, es el sentido espacial, que contiene en sí mismo 12 sentidos o facultades del ser. Cuando aflora, pues, ese sentido superlativo del ser, la intuición, inevitablemente tenemos acceso a los misterios de la vida y de la muerte. Ya no veremos solamente el féretro del ser querido que falleció, o su cuerpo ahí, no, veremos algo más, veremos al difunto, fuera del cuerpo, y hasta nos daremos el lujo de platicar con él. Hace poco acaeció en nuestra asociación allá en México, Distrito Federal, un acontecimiento insólito. Sucedió que un misionero gnóstico muy dado a hacer marometas le dio este día por
subirse a la azotea. Luego intentó bajar desde la misma para penetrar por un balcón. Vio en la barda un pedazo de ladrillo, se paró sobre el pedazo de ladrillo y es claro que este se fracturó, o se volvió pedazos y el hombre fue a parar al fondo, al patio. Igual algunos instantes vivos, lo suficiente como para poder dar su declaración ante las autoridades de la Cruz Roja. Posteriormente se dedicó a pronunciar palabras esotéricas, a hacer exorcismos, conjuraciones, y mira, obviamente hubo que empezarlo en un salón de la institución. Nos hallábamos todos reunidos alrededor de su féretro, en oración por él, cuando de pronto algo extraordinario sucede. Una hermana gnóstica que entró en un trance psíquico, ya estaba a punto de desmayarse cuando tuvimos que auxiliarla. Ante el féretro, el ego del dueño del cuerpo, es decir, el desencarnado ego, se metió dentro del cuerpo de la hermanita aquella y habló. Dijo cosas terribles. Oh, qué espantosa es la muerte. Qué terrible. Estoy en manos de Proserpina, Coatlicue. Y ella es terrible. Es la diosa de los infiernos y la muerte. Así dijo. Samael, sálvame, ayúdame. Yo quiero retornar nuevamente. Bueno, amigo, le dice, no tema a la muerte. Usted está desencarnado. No tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Acuérdese que usted es un misionero gnóstico. Así, ¿por qué ha de temer? Cuando se puso a exorcizar, volvió a exorcizar, a usar palabras mántricas, etc. Posteriormente solicitó se le permitiera transportarse a Egipto, a la tierra de los faraones. Nosotros le auxiliamos, le decimos, abandone el cuerpo de esta mujer, usted puede en segundos ir a Egipto. Así lo hizo. Y es claro que la pobre mujer quedó libre. En esos instantes hicimos grandes esfuerzos para despertarla de su sueño lumínico. Quedó bien. De manera pues que resulta interesante todo esto de la muerte. Nosotros constantemente hacemos experimentos en relación precisamente con ese gran enigma que es la muerte. ¿Qué es lo que va al panteón? 3 cosas. Primera, el cuerpo físico. Segunda, el cuerpo vital del cual les he hablado esta noche. Y tercera, la personalidad del muerto. Quiero que ustedes sepan que en realidad de verdad nadie nace con la personalidad. Esto es algo que hay que crear. La personalidad se crea durante los primeros 7 años de la infancia y se robustece con el tiempo y las experiencias. A la hora de la muerte, la personalidad del difunto va al sepulcro. A veces está en el sepulcro, a veces ambula afuera. Cuando es muy densa, suele hacerse visible.
ya en el panteón o en lugares conocidos que antes frecuentaba. Me viene en estos momentos a la memoria el caso de cierta dama que estuvo una noche danzando muy alegremente. Se había hecho una fiesta de aquella dama en esa casa. Reía feliz y bailaba. Por las 3 o 4 de la mañana terminó la fiesta. Se recibió el conjunto que había alegrado a la gente. Y aquella dama manifestó que tenía mucho frío, deseaba irse a su casa, pero que no había traído un abrigo para defenderse del frío. Por ahí unos jóvenes admiradores le ofrecieron una chamarra. Ella la aceptó de buena gana. Luego le ofrecieron para llevarla a su casa. Ella subió al coche. La condujeron hasta la casa. Ya allí dio las gracias, bajó del carro. Entró pues a su residencia. Los jóvenes continuaron su camino. Mas uno de ellos, el dueño precisamente de la chamarra, exclamó: "Oh, olvidé pedirle mi chamarra. Mañana vengo por ella". Y ciertamente al otro día vino en busca de su chamarra. Golpeó. Una anciana salió a recibir. "Señora", le dijo, "voy a hablar con su hija fulana de tal. Pues le presté mi chamarra anoche en la fiesta y no me la regresó". La anciana respondió: "Mi hija hace mucho tiempo que murió. En cuanto a su chamarra, tendrá que ir a buscarla al panteón". Es claro que aquel joven tomó la cosa en broma. Nunca pensó que la cuestión fuera tan seria. Pero al ver el rostro de la anciana, tembló. Cuanto antes se dirigió en el carro hacia el panteón. Y ciertamente tengo que decirles a ustedes que encontró al fin la fosa sepulcral de la difunta. Allí estaba el nombre y el apellido de la misma. Y sobre la fosa, la chamarra. El joven no pudo menos que sentir indecible terror. Cuanto antes se alejó de allí. Entonces, ¿quién fue el que la dejó? ¿Quién fue aquella dama que estuvo tan contenta? No hay duda de que la personalidad de la difunta, y es que la personalidad suele materializarse, hacerse visible y tangible. En algunas ocasiones hasta se ha podido fotografiar. Pero poco a poco la personalidad del muerto se va disolviendo hasta que al fin concluye. Por esas personalidades de los difuntos hay que tener temor. Hay que tener compasión. Esas personalidades imaginan que la fosa sepulcral es el salón donde murieron, o su recámara, y precisamente con la imaginación modelan la luz astral del recinto funerario. Y suelen salir y entrar esos difuntos a tales sepulcros como si estos en verdad fueran su casa donde murieron. Por eso nuestros antepasados de Anáhuac supieron siempre sentir piedad por los difuntos y enterraban a sus muertos
con aquellas cosas que ellos más querían. No dejaban de poner en las sepulturas el pulque, las prendas de vestir, y las ollas, y las cosas aquellas que el difunto más amaba. Porque sabían muy bien los antiguos que los difuntos en la sepultura se sienten como si estuvieran en sus casas. Creen que es en la recámara donde murieron, o en la clínica donde fallecieron, etc. Nunca piensan que están en un sepulcro. Ellos confunden el sepulcro con el lugar, con el cuarto de la clínica donde fallecieron. Todavía hoy en día conservamos en el Distrito Federal la costumbre de llevar a los difuntos en el día del desierto comidas que ellos apetecían. Se encienden las veladoras y muchas gentes permanecen toda la noche en el panteón. Aunque parezca visible, es cierto y de toda verdad que esas personalidades se apresuran a abrazar a los seres que llegan a visitar y prueban los alimentos, extraen de ellos, digamos, la quita de té, se la comen, se la beben. Y si al otro día nosotros vamos a probar el alimento, descubrimos que le falta algo, que hay un algo típico que ya no está allí presente. En otros tiempos las gentes no ignoraban esto, se rendía el culto a los muertos. Recordemos todo el culto a los difuntos en la antigua China, no en la de Mao, no, en la China antiquísima, milenaria. Recordemos el culto a los muertos en el país de los faraones, en Egipto. El culto a los muertos aquí, en nuestro país, México, etcétera. Ahora bien, es bueno entender que no todo va al panteón. Repito, al panteón le va con el cuerpo, el vital o fondo vital orgánico y la personalidad del muerto. Pero el ego, el yo de la psicología, no va al panteón. El difunto vive, pues, en el espacio psicológico, en la conciencia dormida. El difunto asiste al velorio, ve el velorio, pero jamás piensa que ese cuerpo que está ahí en el féretro es su propio cadáver. Él cree que se trata de otra persona, de alguien que falleció, de alguien que murió, pero nunca piensa que él murió. Asiste a la mesa como siempre en sus casas y si pide desayuno, obviamente su mujer se lo trae, a su hermano. ¿Por qué? Porque el subconsciente de sus familiares le responde. Saluda a un hermano, el hermano le contesta. Saluda a su mujer le contesta. ¿Pero quién? Es el subconsciente, el ego de su mujer, el ego de su hermana, de quien sea, o de su familiar, o de su pariente. Y le trae la comida que él pidió. Pero ¿cuál comida? No será un plato físico, no será un mole preparado ahí, en un plato. No, ¿qué clase de comida le trae? Hay una comida mental, una forma mental, la forma mental de un plato de mole, la forma mental de una taza de café o de un vaso de agua. Pero para el difunto esa forma mental es una realidad.
Él cree que es una realidad física. Él no sabe que ha muerto. Come aquello convencido que es algo físico. Él ignora que esa es únicamente una forma mental. Él nada sabe sobre la mente, nadie le ha enseñado nunca nada sobre eso. De manera que para él lo que le traen es terriblemente real. Se lo come y se lo bebe. Todo eso sucede por esta barrera de los sentidos. Todo esto sucede en el espacio psicológico. ¿Alguien podría refutar todo esto? Y lanzar 50.000 teorías. Todo el mundo es libre de pensar como quiera. Pero quienes estamos en estos estudios, pues debemos de tener valor y de dar testimonio de lo real, aunque otros no lo crean. Y esperamos que ustedes todos crean lo que yo soy. Es imposible que todos lo crean. Para nada, si traen la cabeza llena de teorías, de todo lo que han leído, de lo que aprendieron en la universidad, de lo que leyeron en los libros, están absolutamente seguros de que tienen una información tan exacta que puede perfectamente rebatir. Obviamente, repito, cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero los que hemos experimentado dentro del terreno de la metafísica estamos obligados, para bien de nuestros semejantes, a declarar. Un año antes de fallecer lo declaró. Dijo, el año entrante, fecha tal, 16 de julio, desencarnaré. Y ciertamente, 16 de julio desencarnó. ¿Quién te lo dijo? A ver qué científico podría explicarme ese fenómeno. Y el día que estaba en agonía, cuando los familiares, de acuerdo con las costumbres antiguas, la rodeaban para acompañarla en la oración, tenía un fenómeno insólito. Se le veía en el jardín, regando las plantas. Iba y venía muy ocupado. Los familiares todos se vieron. Muy de madrugada, a las 3 de la mañana, la asistieron cuando abrió un viejo portón de la antigüedad. A esas horas se presentó en una casa vecina. Abrazó a una señora despidiéndose de ella. Adiós, le dijo, me voy. Y se presentó en otra casa. Tocó una campana que existía al estilo antiguo. Y se despidió de todas las gentes que la vieron y la oyeron. Y donde quiera tuviera amistades, allá se presentaba, despidiendo. Tengo que informarles que no hubo necesidades de repartir estelas de invitación para el sepelio. Muy de madrugada se llenó la casa de gente vestidas de negro. Entonces fue llevada al panteón. Después ahorró las tarjetas. Ella misma invitó a su gente personalmente. Cualquiera que no haya estudiado esto diría, absurdo. Sí, es muy fácil decirlo, pero los hechos son hechos. Y ante los hechos tenemos que rendirnos. Y yo mismo tengo que dar testimonio aquí de lo que hemos experimentado por sí mismos. Negarlo es cosa fácil, pero explicarlo no es tan fácil. Y mucho menos resultados. Así que únicamente me limito a dar testimonio de hechos concretos, de hechos insabitados. Estaba yo muy joven todavía. Tal vez 18 primaveras tenía. Y tenía una novia que se llamaba Urania. Hablo en forma simbólica, claro, por no dar nombres ni apellidos. Pero sí recuerdo que en alguna ocasión me alejé de aquella persona, pero yo me sentía así lo suficientemente enamorado como para permanecer con ella. Y hallándome en un pueblo de Tierra Caliente, Veracruz, pues tuve suerte, pues una señora allí me dio hospitalidad.
pude dormir en una sala que había para la calle. Es claro que necesité un pabellón para protegerme de la plaga, de los insectos, mosquitos, zancudos, todo eso. Y a medianoche, cuando todavía mi novio había dormido, alguien golpeó 3 veces, acompasadamente en la puerta. Una natural quise sentarme pues, para salir a abrir a quien fuera. Entonces aparece aquella dama. Pero antes que todo, lo primero que vi ya era yo. Fueron sus manos que atravesaron el pabellón. Sus dedos que parecían amenazantes sobre mi rostro. Y luego el cuerpo entero de aquella persona. ¿Qué decía? Y cuéntame cosas. Ingrato, decía, malvado, te fuiste, no te despediste de mí, y me abandonaste, y que te lloraba amargamente. Quise hablar, se me trabó la lengua. El caso no era agradable. Y aquellas manos me acariciaban el rostro. ¿Qué hacer? Pagado. Me acordé que se podía hablar mentalmente, ya que no podía articular palabras, pues el espanto fue bastante fuerte. Mentalmente le dije, retírese usted, fuera, largo de aquí. Me voy, dijo. Sí, me voy. Hasta luego, gracias. Pero me hice cuanto antes mentalmente. El fantasma aquel avanzó sobre el piso y llegó a la puerta. Y en esos instantes algo me surgió en mí, un extraño valor. Y dije, este es el preciso momento de investigar esta cosa de los fantasmas, para saber qué hay de cierto en todo esto. He oído tantos relatos sobre fantasmas, pero nunca como ahora tengo la oportunidad. Voy a investigar a ver qué hay de cierto en esto. Claro, con solo pensarlo así, de esa forma y de esa manera, me llené de valor. Y al llenarme de valor, pude hablar, pude desarticular la palabra. Entonces me dice al fantasma, no se vaya, regrésese. El fantasma respondió, sí, me regreso, y se regresó. En esos instantes me encendí la luz. Eso era una penumbra de luz había. Examiné mis propias facultades, mis sentidos de percepción, para cerciorarme de que estaban funcionando correctamente. No estaba yo borracho, no estaba hipnotizado, estaba en el perfecto uso de mis facultades. Tampoco había comido nada que me hubiera producido una pesadilla, nada de eso. Así que el estado de mis sentidos era correcto. Ya después de que me convencí que funcionaban perfectamente mis sentidos y que no era víctima de ninguna alucinación, examiné al fantasma detenidamente. Sí tenía la forma de aquella mujer. Déme la mano, le dio la mano. Tomé el pulso, encontré una pulsación perfecta. Toqué su corazón, palpitaba. El hígado, tenía hígado. Pero ¿qué clase de materia era aquella? Era muy semejante a la materia de carne y hueso, mas no igual. Había siempre una diferencia entre el cuerpo físico y aquel extraño cuerpo. Algo que me consta, algo que vi, algo que toqué, palpé. Cuando me convencí ciertamente de que los fantasmas sí existían,
aunque había tanta gente escéptica que los negaba. Entonces, esta vez, estoy contento con la investigación. Rey se retira. Y aquel fantasma se retira. Anoté día, fecha, hora del acontecimiento. El cuarto quedó perfectamente frío, helado. Instantes después, alguien golpeaba ya no en la puerta de la calle, sino en la puerta que daba para el interior de esa casa. Abrí. Era la dueña de la casa. Joven, me dijo, yo le he dado aquí hospitalidad porque sé que usted creí que usted era un joven decente, pero ahora me doy cuenta de que no lo es, porque ha metido aquí mujeres en mi casa. De manera que vengo a hacerle ese retrato. Pero señora, si yo no he metido mujeres en su casa, usted está equivocada. Sí, y la que estaba hablando, usted me vino a hacer a mí tan tonta. De manera que usted no ha respetado mi casa. Entonces, señora, lo siento mucho, pero lo que ha sucedido es que le conté la historia. Ella, señora dueña de casa, entró en la habitación. Se sorprendió espantosamente al encontrar la habitación llena de hielo, terriblemente fría, helada, y en pleno veracruz, en tierra caliente, donde todo el mundo está sudando, y en épocas de primavera. Imposible, dijo ella. Pero ante esto no me queda más remedio que aceptar. Convenza si usted posible que el frío era espantoso. Aquella señora se persinó y dijo, Ave María, santo, la pobre viejita temblando sintió cuanto antes, posiblemente al reparto de los años. Mira, han pasado mucho, pasaron 4 meses. Al fin, un día cualquiera, volví a encontrarme a la señorita Pan. Le conté lo que había acaecido. Ella me dijo, sí, después de a esa hora de la noche, lo único que recuerdo fue que yo estaba dormido, que me soñé con usted. Que me soñé con usted, que estaba en un lugar así de tierra caliente. Es lo único que recuerdo. Entonces, atando cabos, como se dice, llegué a la conclusión de que aquella mujer se había acostado pensando en mí. Y entonces se produjo un desdoblamiento, el ego, el yo de ella vino a dar a vida. Y era tanto el deseo que tenía de verme, se materializó aquel fantasma. Esa fue mi conclusión. Pero ahí no terminó una cosa, mis queridos amigos. La cosa fue más grave. Murió al fin esa mujer. Y un día estando ya una noche, estando yo acostado muy tranquilo en mi camita, el fantasma de la difunta pues murió. Se presentó nuevamente en mi recámara. Y desde mi cama y abrazarme. Habrás visto cosas más absurdas. Pues que a quererme después de muerta. Válgame Dios y Santa María. ¡Qué lindo! Entonces no me quedó más remedio que decirle algunas palabras muy fuertes. Como decimos por ahí en términos vulgares, que tuve que rezar en la letanía más ya. Háblame en términos tan descomedidos que no le quedó más remedio que retirar para jamás volver. Que son hechos psíquicos extraordinarios de los cuales doy testimonio, porque si me pusiera únicamente a darles testimonio de cosas que no he experimentado, ustedes podrían decir, este señor ha leído algunos relatos de eso, lo que los cuento. Prefiero hacer relatos de lo que yo mismo haya visto, yo oí.
Ahora les contaré el caso de cierto amigo misionero gnóstico que posiblemente ustedes, algunos de ustedes conocen. Me refiero a nuestro hermano Joaquín Monteguillo, el maestro Rabolú. Llegó ese maestro gnóstico al Perú, consiguió que le dieran hospitalidad en una casa de gnósticos, y luego le dice el señor de la casa: ahí hay un cuarto, nadie puede dormir en ese cuarto, porque en ese cuarto espantan. Hasta ahora no se conoce a nadie que haya podido hacerlo. Por lo tanto, les voy a dar a hacer otro cuarto muy difícil. Pero el maestro Rabolú, bastante investigador, dijo: quiero quedarme en ese cuarto. Bueno, señor, estaba, los que alguna vez intentaron dormir, salieron huyendo de estado. No importa, me gusta el cuarto, eso es lo que yo quiero. Vamos a ver si yo también salgo huyendo de estado. Se estableció en el cuarto, metió sus velitos, colocó la ropa del closet y se acostó tranquilo, dispuesto a ver qué pasaba. Claro, el hombre no tuvo ganas de dormir esa noche. Quería saber qué pasaba. Y les digo a ustedes lo siguiente: de pronto siente ruidos extraños. Y mira, y sí, señor, había allí una mujer, difunta, con una falda larga hasta los pies, vestida a la antigua. Él, valeroso, le dijo: ¿qué es lo que usted busca? Respondió: busco a mi marido. Y le dijo: pues usted está equivocada, su marido desencarnó hace mucho tiempo. Nada tiene usted que hacer en este cuarto. Largo de aquí, largo. Ya se quedó mirándolo. Así, señor, me va. Se fue. Pues ese acontecimiento insólito, el maestro Rabolú siguió durmiendo tranquilamente. Al otro día se sorprendieron los dueños de la casa al ver que Rabolú sale muy tranquilamente del cuarto, muy bien arreglado, dispuesto a tomar su desayuno. Le preguntaron, le pidieron: pero no vio usted nada, maestro, ¿qué pasó? Entonces él les contó la historia. Desde entonces, desde aquella época, ya los misioneros no pueden dormir tranquilos en ese cuarto. Ya no pasa nada. Son hechos concretos. ¿Qué es lo que se hace visible en estos casos de ley? Pues esta mujer había muerto hacía mucho tiempo. Vestía al estilo colonial. Alguna vez en un viaje que hice fuera de nuestro querido país, México, andando por allá, por Sudamérica, llegué a Venezuela. Conocí un extraño caballero ahí, un hombre de raza negra. Siempre andaba con una cajita. Viajé con él por distintos caminos, pero sí me asombraba que nunca dejaba su cajita. Y dentro de aquella extraña caja de madera tenía una cruz pintada, una cruz negra. No me atreví a preguntarle mucho de qué se trataba, pero sí me dejaba bastante intrigado que nunca abandonaba tal caja, por donde quiera la llevaba. Logré ganarme el cariño de aquel hombre,
Y un día de esos tantos me invitó a su rancho para hacer un experimento. Y si yo tenía valor. Pues valor tengo, le dije, y me sobra. De manera que vamos al experimento. Bueno. Invité a otro caballero de raza de color también, más alto que él, más robusto, era su hermano. Ya otro grupo de personas, ya otro grupo de personas muy cercanas a él, familiares, parientes. Nos sentamos alrededor de una mesa. Abrió con una llave sus enigmáticas cajas. Grande fue mi asombro al ver que lo que sacaba de la caja era una calavera, un cráneo de un difunto. Luego la caja la puso por allá en algún lugar y la calavera sobre la mesa. Esta calavera, dijo solemnemente, pertenece a un indio muy sabio que vivía por aquí en estas tierras, que me ayuda. Vaya, dijo. Vamos a ver en qué va a parar esto. Luego hizo algunas oraciones con mucha solemnidad. El cielo se llenó de nubarrones, comenzaron a caer rayos, la mesa aquella comenzó a moverse y luego se levantó francamente violando la ley de la gravedad. Quedó en el aire. Miremos las cuatro patas de la mesa, así, no había duda. Aquella mesa había violado la ley de la gravedad. Un huracán muy fuerte llegó a aquel arrolló la estancia. Luego la mesa se inclina hacia mí y aquella calavera resbala por la mesa y llega y pues, yo tenía los brazos así, los hice así y la calavera del rey se posó sobre mis brazos. Dije, está simpática, bueno, no era nada agradable tener una calavera entre sus brazos a medianoche y un experimento de eso terrible. Señor, lo peor del caso fue que en el momento en que tenía aquel cráneo entre mis brazos, es hasta la tempestad más terrible que ustedes puedan imaginar. Rayos y truenos y de todo, y luego se presenta en la estancia la sombra de un hombre, el difunto. Pasó muy cerca de mí hasta me estropeó el traje. Y yo hacia el invocador que se fue a él. Y la tempestad ya arreció más. Entonces vi que la cosa se había puesto color verde. La calavera se deslizó nuevamente y se posó sobre la mesa. La mesa continuó flotando en el aire. Mi amigo, el hombre que era de raza negra, a pesar de ser negro, vi que palidecía, que temblaba, que casi no podía ni hablar. Acostumbrado a los experimentos, aquel hombre estaba espantado, terriblemente espantado. Al fin habló con voz trémula, diciéndome, mejor que dejemos este experimento, porque se ha desatado una gran tempestad y esto está terrible, peligroso. Mejor suspendamos el experimento. Dije, bueno, es cosa tuya. Dijo sí. Luego lo vi haciendo grandes exclamaciones, invocaciones críticas para aterrorizar a los hombres, que rayos, truenos, cataclismos, etcétera, la mesa que flotaba. Era siniestro a medianoche por allá en un rancho apartado lejos de toda ciudad. Pero entiendo que sus súplicas fueron escuchadas, pues la mesa así se posó en tierra, la tempestad pareció menguar, tomó el hombre la
el cráneo aquel, pero todavía temblando, le metí la caja, le puse un candadito y aseguró, dijo, mejor vámonos. Y bueno, vámonos. Y me fui. Este es un hecho concreto que me consta. Y como se trata de dar testimonio de hechos, yo doy testimonio de los hechos, dejando a los aquí presentes libertad para aceptar o rechazar o interpretar este testimonio o estos testimonios como bien quieran. Yo permito estrictamente dar testimonio de hechos. Queridos hermanos, la cruda realidad es que hay algo que continúa más allá de los estudios. Y ese algo es el ego, el yo. Lo que botellaba la conciencia, desgraciadamente. Eso es obvio. Sin embargo, sabemos nosotros que la eternidad se traga al difunto, pero la eternidad también vomita al difunto, a su tiempo y a su hora. Esto significa que el difunto regresa, retorna, se reincorpora en un nuevo organismo. Esta es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Retornan los astros alrededor del sol. Retorna la tierra siempre, punto de partida original. Las estaciones cada año retornan. Los meses, los años, los días, todo retorna. Retornan los átomos dentro de la molécula al punto de partida original. No hay nada que no retorne. Entonces, ¿por qué no habría de retornar el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo? Inevitablemente retorna. Reconstruye nuevas células con sus percepciones y sensaciones dentro del vientre materno. Se reviste con un nuevo organismo. Vuelve a la existencia. Esto significa que todos ustedes, los aquí presentes, han retornado. ¿Cuántas veces? Ustedes son difuntos que han retornado, que han regresado, que ahora están con un nuevo cuerpo aquí presente. Un día de estos el cuerpo de ustedes será destruido, irá al panteón. Pero ustedes de todas maneras retornarán, regresarán, se reincorporarán en un nuevo organismo. ¿De qué manera? ¿De qué modo? En la misma forma en que lo han hecho ahora. Igual, ni más ni menos. Hay otra ley que se llama recurrencia. Todo se repite. Todo vuelve a suceder tal como sucedió. Más sus consecuencias, tanto buenas como malas. Estamos aquí reunidos nosotros, ¿verdad? Estamos platicando. Estoy recurrente. ¿Creen ustedes que esta es la primera vez que ustedes me escuchan? Algunos que ya me han escuchado en pasadas pláticas dirán, claro que no. Nosotros le hemos escuchado antes. Pero también hay personas que han venido aquí por primera vez y creen que jamás me habían escuchado. Se equivocan. La ley de la recurrencia existe. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Si hoy ustedes me están escuchando, significa esto que en una pasada existencia me escucharon y que oyeron estas mismas explicaciones. Traeremos la misma película y la volveremos a proyectar sobre la pantalla de la vida. Es la misma. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia, si no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Nosotros necesitamos hacer de nuestra vida una obra maestra. Mas esto no sería posible si no trabajáramos sobre sí mismos. Si no elimináramos de nosotros mismos el odio, la envidia,
la asqueante e inmunda lujuria, el egoísmo, la envidia, el celo, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podríamos eliminar de sí mismos estos defectos? Tenemos primero que descubrirlos, porque hay gentes que creen que no odian, y sí odian. Hay gentes que piensan que no son celosas, y sí son celosas. Hay gentes que piensan que jamás tienen ira, y resulta que cuando menos lo suponen, estrenan y relampaguean. Hay gentes que son ambiciosas, pero creen que no lo son. Que son codiciosas, pero piensan que no lo son. Así pues, antes que todo, nosotros necesitamos descubrir nuestros errores. Para descubrirlos, necesitamos estarnos mirando a sí mismos, autoobservando, en relación con la gente, es decir, en la interrelación, en la convivencia con otras personas. Los defectos que tenemos escondidos afloran. Si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser estudiado. Necesitamos comprenderlo. Solo así podríamos eliminarlo. Si no lo comprendemos, ¿cómo haríamos para eliminarlo? Necesitamos comprenderlo profundamente, y esto es cuestión de profundo discernimiento, de análisis, de observación. Así, conforme nosotros vayamos eliminando nuestros defectos, obviamente la conciencia irá despertando. Y cuando todos nuestros defectos terminen, la conciencia de nosotros quedará despierta. Una conciencia despierta puede ver, oír, tocar y palpar los misterios de la vida y de la